Hoy está con nosotros Ana Padovani. Ana Padovani es una actriz a quien conocí contando cuentos. Creo que su característica principal es su habilidad para meterte en el texto de un cuento. Es un poco como pasaba con nuestra infancia, donde lo que más nos gustaba era que nos contaran cuentos. Cuando descubrimos porque tanto mi mujer como yo, creo que fue en un festival de las letras de Necochea o en algo por el estilo del festival infantil, no sé, pero el hecho que nos quedamos absolutamente enganchados con esa manera de contar que tiene Ana, que, bueno, es una de las primeras, pioneras en el hecho de contar cuentos. Yo recordaba que en nuestro continente, especialmente creo que en Venezuela, yo vi y escuché a varios cuentacuentos tradicionales que a veces los habían aprendido de sus abuelos y que ya era una profesión establecida. En tu caso, fuiste no solo la pionera, sino que con terquedad, con tenacidad, hiciste que la gente se fuera enganchando. Y la gente está enganchada a los 10 minutos que vos contás un texto. También estudiaste psicología, además de música. Es decir, tu actividad es muy completa. Hace pocos días hiciste 2 unipersonales, Como queremos a Nini, porque también está en vos ese recuerdo generoso de Nini Marshall, a quien todos hemos querido tanto. Yo recuerdo que cuando me tocó hablar, cuando le dieron el título de ciudadana ilustre a Nini Marshall, lo que me salió del alma fue decirle: Nini, te queremos mucho. Pero no era una cosa armada, sino que me iban saliendo las palabras en ese momento, porque creo que Nini Marshall fue una especie de genio de la comicidad y también del guión, porque los escribía ella. Y siguen siendo vigentes, siguen estando vigentes, como te pasa a vos cuando contás cosas de Nini Marshall. ¿Cómo empezó en vos esta idea de contar? Pero la empezaste en la infancia, te gustaba contarle a tus amigas. A ver, la idea específica, digamos que con el tema específico de la narración, tiene todo un desarrollo en mi vida. Hay, por supuesto, gérmenes en la infancia, como todo. Yo digo que cuando me puse a contar cuentos, rescaté los juegos de mi infancia. Los juegos de mi infancia, que eran fundamentalmente la lectura y los libros. Yo estuve muy conectada con los libros desde muy chica. En mi casa se leía mucho, me leían mucho, de modo que para mí era un mundo fantástico, era volar con la imaginación, y los juegos de mi infancia. Además, yo jugaba mucho con los personajes, con lo que escuchaba en la radio, que por ese entonces Nini estaba, claro, ya eran sus últimos años, pero estaba en la radio, de modo que yo la escuché. Fue una de las figuras que marcó con sus voces, con sus arquetipos, mi infancia, porque yo recreaba sus personajes, jugaba con mis vecinos, que eran inmigrantes en su mayoría, y yo los escuchaba hablar de un modo particular y me divertía jugando con sus maneras de hablar, con sus voces. ¿En qué barrio naciste? Colegio, yo nací en la provincia de Buenos Aires. Nací en lo que por entonces era un pueblito, que ahora tengo que decir es una increíble ciudad, que es Escobar. Claro. Era un pueblito, Yo iba al colegio de monjas, que vivía a 1 cuadra de la plaza, y por entonces era calle de tierra, Mira, te estoy diciendo. No soy tan vieja, digamos, tampoco, pero bueno, el crecimiento no ha sido proporcional, mi crecimiento con el de Escobar. Honestamente, Escobar hizo así. Por entonces era un pueblito, yo iba al colegio de monjas, como te decía, y las monjas hacían una actividad todos los años, una fiesta de fin de curso, donde a mí me hacían hacer algún personaje. Por entonces se hacían obras de teatro, las fiestas eran importantes, eran eventos, ¿no? Sí.
Entonces a mí siempre... A los que iba toda la familia. Toda la familia y todo el pueblo, era muy importante. Claro. Y yo siempre hacía algún personaje, me ponían en las obras de teatro. Me acuerdo que me ponían con las alumnas grandes y yo desde muy chiquita tengo el recuerdo de haber hecho una cieguita huérfana que le pedía a la Virgen por su mamá. Y yo me acuerdo que las madres lloraban profundamente, todas, y yo no podía entender cómo, yo tenía 6 años por entonces, ¿sí? ¿Cómo podía ser que a mí me gustara hacer llorar a las madres? Me parecía que era una maldad, de alguna manera, era un hecho muy extraño. Con los años entendí que es lo que hacemos los artistas, ¿no? Que nuestro juego y nuestro placer está en eso, en hacer reír o en hacer llorar. Por entonces, claro, para mí era incomprensible todo aquello. Pero fueron juegos muy importantes en mi infancia, todo esto me marcó. Recuerdo sobre todo de mi vida profesional. Mi queridísima Nini, allá una de las fotos más bellas de Nini, de cuando era muy joven, y mis personajes favoritos están Laurel y Oliver Hardy, el gordo y el flaco, mis queridos, mis amadísimos comediantes, y después poesías de uno de mis poetas favoritos, de este sencillismo, de como si se lo llamaba, el de Baldomero Fernández Moreno. Allí están sus poesías. Esto es una rareza que yo la quiero destacar. El autógrafo de Nini, que me mandó para Navidad, una tarjeta del año 92-93, la tengo ahí enmarcada porque es un recuerdo muy querido, realmente. ¿Tenías un teatrito? No tanto como teatrito, me fascinaba, por entonces aparecían los títeres. Te voy a decir que era casi novedoso en mi pueblo las fiestas donde había títeres. Yo armaba teatros, me acuerdo que con mis amiguitos jugábamos a representar canciones. Suena raro ahora, pero había una canción muy conocida entonces que era Abril en Portugal, sí, claro. Y nosotros jugábamos, que decía, el viento te llevó, las flores de la primavera, creo que era así. Entonces nosotros representábamos todo y el viento lo habíamos hecho con esto era idea mía, que tenía los chicos que me seguían por otro lado porque yo era medio líder en estas cosas. Tomábamos un hilo y le atábamos hojitas y hacíamos el viento. Entonces mientras uno cantaba, el otro hacía el viento con las hojitas que se movían, bueno. Este fue el mundo de mi infancia y yo creo que eso me marcó de alguna manera. ¿Radio también? Y la radio, bueno, por eso te decía lo de Nini, que la radio era medio prohibida, no digo prohibida, pero mi mamá me cuidaba. Te la graduaba. Claro, es decir, lo que podía escuchar y lo que no. Por ejemplo, me encantaba, por supuesto escuchaba Tarzán, Poncho Negro, y me encantaban esas novelas que por ahí mi mamá mucho no me dejaba, que era Héctor Bates y yo qué sé, no me acuerdo ya esos nombres. Eduardo Rudy, por ejemplo. Sí, claro. el Palmolive del aire, a la noche son menos, más, pero Eduardo Rudy, esas Cumbres Borrascosas, me acuerdo de haber escuchado a Pedro López Lagar. Bueno, esas fueron marcas absolutamente indelebles. Sí, bueno, hubo una época que fue muy larga, además duró muchos años, de obras famosas de la literatura que las adaptaban a la radio. Claro, seguro. Sí, eso de Cumbres Borrascosas, claro. Por ejemplo, para mí fue... Y yo volaba con la imaginación, yo me creía todo eso, esos universos, se me armaban unas fantasías. Sí, evidentemente que fui muy estimulada por todo esto en mi infancia y de algún modo me marcó. Y era la artista del pueblo, a mí me llamaban, de los otros iban a las monjas, los colegios, y me pedían prestada, le preguntaban a la madre superiora si me prestaban para los eventos que ellos hacían en la plaza, las fiestas patrióticas, entonces yo recitaba la bandera de Bernardes, no me acuerdo ya qué, pero era como la artista, y me llamaban incluso de un teatro vocacional que había, me llamaron, que ahí mis padres mucho no les gustaba porque había que ensayar de noche y era medio, no bien visto, digamos, para una niña que fuera claro. A trabajar en el teatro. Bueno, eso también... Además el hecho solo del teatro siempre tuvo... como una cosa que se suponía para la generación de los padres que era un poco oscuro, sí, que era un poco oscuro. No obstante, pero no es que no fuera es que malo, lo era, ¿no? Porque por otro lado yo estaba... No es que lo fuera. Para realmente. Nada, porque por otro lado yo siempre tuve el incentivo de mis padres de escuchar mucho música. Mi papá era, sobre todo, tocaba instrumentos, él no se dedicaba a esto, pero le encantaba y tenía mucho que ver con el teatro del pueblo, porque era el que hacía las escenografías, maquillaba a los actores, él le interesaba mucho la plástica, él pintaba.
y hacía todo esto. Y a mí me fascinaba ver en el patio de mi casa telas así, que de pronto cuando se hacía la obra de teatro se paraba todo eso y se armaba el interior de una casa o el campo. Eso era un mundo para mí fantástico. Y yo lo viví mucho. Mi papá me llevaba incluso a la trastienda del teatro de muy chiquita. Me llevaba porque a mí me gustaba y yo veía todo ese mundo y a mí me poblaba la imaginación y era un mundo maravilloso. Este es el sombrero de Catita. Es un sombrero que... un antiguo sombrero que yo tenía, la base primitiva, al que le fui agregando aquellas cosas que me parecía que eran propias del personaje. Le puse esto que es propio de la época, esto es un agregado, el moño verde lo mismo, esto que lo encontré en San Telmo, en una casa de antigüedades, y las plumitas que he ido recogiendo y se las voy juntando y las voy adosando, sobre todo por los colores, porque Catita era muy llamativa, sus colores por supuesto eran parte de su personaje, de su vestuario. Aquí el de Doña Pola. Esto se complementa, claro, con anteojitos acá, porque Doña Pola habla así, tiene pelito recogido y tiene anteojitos aquí que caen. Y bonito sombrerito de época también. El de Mónica. Mónica Bedoya Huello, de picos pardos, un crostón. Elegante, ¿verdad? Y que fue un mundo para toda tu vida. Toda mi vida me marcó absolutamente. Pero también pasó que cuando tuve que estudiar, yo hice el colegio secundario, siempre estudié música, la música me acompañó siempre. Pero el teatro... ¿Qué instrumento? Piano. Estudié piano con las monjas, siempre toqué, la música siempre me acompañó. Pero el teatro ni se me ocurrió a mí ni a nadie que podía ser una profesión, ¿no? Si yo estudié, por eso estudié psicología, porque elegí una carrera humanística que tuviese que ver con mis intereses, por la cultura, por el hombre, por todo esto. Pero también te sirvió para tu profesión. Para mi formación, actoral. Para mi vida, por supuesto que sí. Fui maestra por aquellos años, entonces ahí empecé a contar formalmente. Mis primeros recuerdos de contar cuentos y que se produjera lo que yo llamo la burbuja mágica, se produjo cuando empecé como maestra, porque tuve el privilegio de ser maestra en el campo. Digo privilegio porque inmediatamente empecé a trabajar y trabajaba en el campo y ahí me iba, la directora me permitía darles clases fuera del aula porque yo veía esa naturaleza maravillosa y me parecía que había que estar ahí. Entonces me iba a un monte cercano con los chicos y les contaba cuentos y pasaba esta cosa que era mágico, ¿no? Tengo un recuerdo absoluto, y ellos, no hace mucho tuve un encuentro con ellos que ya son hombres, por cierto, y se acuerdan perfectamente de los cuentos y de las cosas que yo les contaba.